¿Qué está pasando en el mundo? De nuevo surgen tensiones entre China y Taiwán. Informa la entrada de 70 aviones cazas de origen chino. Invaden el espacio aéreo de la isla. La presidenta de Taiwán declaró reclutamiento de soldados para prepararse en caso de conflicto con China. Esto podría provocar otro conflicto y se agravan más las tensiones entre estos dos países. China informa que estaba realizando simulacros aéreos en esta zona. Se llevaron a cabo por la aprobación de Estados Unidos de una ley de autorización de defensa nacional en la cual proporcionaría ayuda militar a Taiwán. Esto no le gustó al dragón chino, que se resuelvan las tensiones para que no surja una nueva guerra, pero estaremos informando. Escuchemos. El gobierno de Taiwán informó de más de 70 aviones militares chinos ingresaron al espacio aéreo de la isla. Y se trata de la mayor incursión de China hasta la fecha que reclama la soberanía sobre el territorio autónomo. El Ministerio de Defensa taiwanés denunció que China cruzó la línea media del estrecho de Formosa, una frontera no oficial respetada durante las últimas décadas por ambas partes. Y según Pekín, en cambio, se trata de simulacros. Estas maniobras se producen después de que Estados Unidos aprobase el pasado viernes la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluye ayuda militar a Taiwán. Y queremos ampliar el contexto y también la perspectiva con Adrián Foncillas, ahora mismo en Barcelona. Adrián, saludos. ¿Y cuál es realmente la envergadura de estos hechos que para Taiwán implican una especie de provocación militar? ¿Razones para pensar acaso en que esta situación va a escalar? Bueno, han sido 47 aviones y buques los que han cruzado en un día la frontera oficiosa marítima y aérea. Yo creo que no es tan relevante el número, sino la confirmación de la tendencia. Dicho de otra manera, que China está convirtiendo estas maniobras en rutinarias cuando durante décadas habían sido excepcionales. La vía china de castigar a Taiwán hasta ahora consistía en sanciones económicas o comerciales, pero desde la visita de Pelosi en agosto los ejercicios militares son cada vez más habituales. Es evidente que es una vía muy mediática de expresar el descontento hacia Taiwán y con la que China se asegura las portadas globales. A mí no me parece especialmente inquietante. A efectos prácticos es menos lesiva para Taiwán que las sanciones económicas y desde luego no son el preludio de una invasión. El único peligro es que con esa densidad de naves de uno y otro bando se produzca un accidente, pero ambos ejércitos han aclarado que toman muchas precauciones. Yo he hablado con amigos taiwaneses estos días, no hay ninguna sensación de alarma en la isla y me sorprendería que esta rabieta fuera más allá, aunque todo dependerá de cuándo China considere que ya ha dejado claro su enfado al mundo. Pero pasó algo más. Adrián, ¿cuánto tiene que ver en todo esto que vemos lo que sucedió el pasado viernes cuando el Congreso de Estados Unidos aprobaba más apoyos para la defensa de Taiwán? Bueno, sí, esta es la reacción a la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Lo dejó claro Pekín el fin de semana cuando habló de una respuesta a las provocaciones de Estados Unidos y Taiwán. Esa ley incluye una importante dotación económica a la zona del Indo-Pacífico, es decir, el patio trasero chino, con un incremento del 60% respecto al pasado año y además destina 10.000 millones de dólares en los próximos 5 años para modernizar el ejército taiwanés. También pide al gobierno estadounidense que invite a Taiwán a unas macromaniobras militares en el Pacífico junto a otros aliados como Japón o Corea del Sur. Es decir, esa ley pisa todos los callos chinos en materia taiwanesa, tanto por la ayuda económica como por el reconocimiento a la isla. Y confirma lo que ya se preveía, que la reciente reunión de Xi Jinping y Joe Biden en Bali no iba a cambiar la dinámica, por mucho que se nos hubiera presentado como un diálogo franco y sincero. Ese es el asunto más conflictivo entre las dos grandes potencias. China ya está acostumbrada a las críticas sobre la falta de derechos humanos. La guerra comercial y la tecnológica, al final, solo es dinero, pero Taiwán tiene que ver con su soberanía. Es un asunto que considera sagrado y es imposible que Estados Unidos y China mantengan unas relaciones más o menos razonables si siguen peleándose en ese asunto. Conflicto militar en ciernes. Se trata de esta, como sabemos, presión que cada vez ejerce con más potencia China sobre Taiwán. Ahora, durante las últimas horas, 47 aviones chinos traspasaron la zona de defensa aérea de Taiwán. Esto no es lo mismo que el espacio aéreo, pero es una zona que tampoco está regida bajo tratados internacionales y que se ha definido en ciertos acuerdos, pero en los que no necesariamente China tiene un rol importante, porque como sabemos ellos reclaman y hablan de esta política de una sola China, que incluye a Hong Kong, el que ya ellos de facto anexionaron después de las manifestaciones que se llevaron a cabo hace algún tiempo y que finalmente ponen ellos un gobierno ahí y ahora están haciendo presión cada vez más fuerte contra Taiwán, que como sabemos tiene todavía tiempo antes de ser como internacionalmente por los tratados reunificados. Pero esto ocurre además en medio de ejercicios militares que ha llevado a cabo China. Hace poco también llevó ejercicios militares a cabo con Rusia.
que como sabemos es un aliado cercano, y vemos que la tensión sigue aumentando, sobre todo después de los últimos ejercicios donde incluso en su momento estaba Nancy Pelosi, como sabemos, llegó ahí también para mostrar una medida de fuerza, de poder, mostrar que Estados Unidos está con este territorio en el medio de este océano. Una demostración de fuerza que provocó inquietud en toda Asia, porque fueron 71 los aviones de combate y 7 los barcos enviados por el ejército chino cerca de Taiwán, según el gobierno de Taipei. Una de las mayores incursiones aéreas del gigante asiático, donde según el Ministerio de Defensa de la isla, 47 de estos aviones cruzaron la línea media, un límite no oficial aceptado por ambos territorios. Una barrera que rara vez ha sido traspasada por incursiones militares. Sabemos que Estados Unidos es el principal proveedor de armas y sistemas de defensa de Taiwán. Y eso a Beijing le irrita mucho porque en el fondo entra en colisión con el concepto de una sola China que ha defendido durante décadas. Para la República Popular China, Taiwán no es un país independiente, sino una provincia. Por lo tanto, ve como una intromisión de Estados Unidos que le venda armas a una provincia china que técnicamente está en rebeldía desde hace más de medio siglo. China aseguró que este fue un simulacro de ataque, además de una respuesta a las llamadas provocaciones por parte de Estados Unidos y Taiwán. La cuestión de Taiwán está en el centro mismo de los intereses fundamentales de China, en la base de las relaciones entre China y Estados Unidos, y una línea roja que no debe cruzarse. Las demostraciones de fuerza por parte de China han aumentado desde la visita en agosto pasado de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Las acciones del Partido Comunista Chino priorizan el uso de la fuerza para resolver las diferencias, lo que quiebra la paz y la estabilidad regional. Sin embargo, el estrecho de Taiwán no es la única zona de Asia donde existe tensión, ya que 5 drones norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur, llegando cerca de Seúl, la capital surcoreana. Aviones y helicópteros de ataque del país sobrevolaron la zona fronteriza, después de que 100 rondas de disparos no lograran derribar los drones. Esta es una clara provocación por parte de Corea del Norte, que viola el espacio aéreo de Corea del Sur, después de detectar inicialmente un dron norcoreano cruzando la línea de demarcación militar. Nuestro ejército emitió transmisiones y disparos de advertencia de acuerdo con los procedimientos. Norcorea envía drones de vigilancia. La tecnología norcoreana de drones no es muy avanzada, por lo tanto, lo que podrían haber realizado no es mucho. Se sabe que no tienen la capacidad de ataque, por ejemplo, como la pueden tener los drones iraníes, turcos, estadounidenses o rusos. La incursión obligó además al Ministerio de Transportes de Corea del Sur a suspender los vuelos desde los principales aeropuertos durante 1 hora. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. De nuevo surgen tensiones entre China y Taiwán. Informa la entrada de 70 aviones cazas de origen chino invaden el espacio aéreo de la isla. La presidenta de Taiwán declaró reclutamiento de soldados para prepararse en caso de conflicto con China. Mensaje de China y Rusia para fortalecer sus lazos estratégicos. Acuerdan apoyo militar y fortalecer su seguridad y estabilidad de sus países. Con esto hay otro aliado de Rusia que le va a suministrar material bélico para la guerra de Ucrania. Te invito a ver el video. Vuelve a ser el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Toma el poder cuando todos pensaban que ya era del pasado. De nuevo es primer ministro de Israel. La crisis que vive este país con sus políticas anteriores ya se conoce a nivel nacional e internacional. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.